Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Óscar Valero, como Marina ha dicho. Soy socio responsable de la práctica de Oracle EPM en una empresa que se llama Tactic. Tactic es una consultora especializada en proyectos de Business Intelligence y gestión del rendimiento y pertenece a la red de partners de Oracle más cerca, a través de las cuales participamos en este evento. Lo que vamos a ver es un caso real, aunque por políticas del grupo en el que hemos implantado el proyecto pues no nos está permitido decir el nombre. Y lo que vamos a ver un poco es sobre un caso real, explicar la problemática que tenía el grupo antes de implantar la solución y en este caso cómo fue la implantación de Hyperion Planning de Oracle. En la presentación que vamos a ver, se va a dividir en tres partes. Una pequeña parte muy corta en la que un poco vamos a explicar, bueno, 4 pinceladas del mercado, de qué necesidades intentamos cubrir y cuál era la casuística de la empresa en la que hemos hecho la implantación. Una segunda parte donde definiremos el proyecto, el contexto del proyecto y veremos una demo de producto. Y una tercera parte en la que veremos los resultados del proyecto. El primer punto, el mercado. Es decir, el mercado, aquí permitidme que os enseñe, que os haga unas pequeñas pinceladas a través de un estudio de Gartner del 2011, en la cual se preguntaba a las empresas en qué áreas de tecnología estaban haciendo o priorizando sus inversiones. Como veis en este gráfico, priorizaban básicamente, la primera área de inversión era justamente el área de Business Intelligence y de Performance Management. Y concretamente dentro de este área, la de Performance Management, que incluiría temas como consolidación, balance scorecard, etcétera, pues el primer producto de inversión es justamente los productos sobre planificación. ¿Por qué? Pues básicamente cuando hacemos un proyecto de planificación, normalmente suele coincidir en la mayoría de nuestros clientes que lo que están buscando es justamente automatizar un proceso. El proceso de presupuestación en la mayoría de empresas hoy en día está soportado básicamente en Excel y es un proceso altamente manual. Están buscando, pues justamente como se da un proceso manual desde el punto de vista del nivel de información que se tiene en este proceso, pues está limitado pues a esa manualidad y por tanto lo que se están buscando al introducir una herramienta en la compañía es justamente ampliar ese nivel de detalle de información. También están buscando aumentar la capacidad de análisis y de reporting que tienen, porque hoy en día es también, de nuevo, todo manual y esto nos obliga a dedicar mucho tiempo a la elaboración de informes y sobre todo a no poder en ocasiones realizar a tiempo informes que se salen de los que tenemos predefinidos. Y por último, acelerar el proceso de presupuestación. Este proceso, normalmente en las compañías suele ser un proceso bastante largo y bastante traumático, con lo cual lo que se está buscando es en tiempos en los que pues realmente la adaptación a los cambios y la redefinición de los presupuestos en función no tanto de en qué meses nos encontramos, si toca un presupuesto revisado o toca una previsión de cierre, sino en generar un nuevo presupuesto en el momento en que se producen cambios en nuestro entorno, pues necesitamos que sean procesos mucho más rápidos y flexibles de los que con una herramienta tipo Excel pues tenemos habitualmente. Bueno, dentro de del proyecto en concreto, bueno, le hemos llamado Empresa Alfa por darle algún nombre. Vamos a ver un caso en el que nos encontramos con un grupo de más de 100 empresas en su perímetro, con una facturación cercana a los 800 millones de euros y con no un negocio, sino que tiene 4 grandes líneas de negocio, cada una con su propia casuística de presupuestación y un volumen aproximado de empleados de aproximadamente 2.000 empleados. Bueno, dentro de esta empresa, ¿cuál es el contexto? Pues nos encontramos cuando llegamos pues una empresa, como es habitual, con lo que nosotros llamamos hojas viajeras. Tenemos Excels que pues a partir de los departamentos corporativos se distribuyen a todas las compañías del grupo o a todos los departamentos y a partir de ahí pues esas hojas van viajando vía mail y al final hay alguien que tiene que recoger toda esta información y centralizarla, agruparla y pues, elaborar los informes sobre esta múltiple cantidad de hojas Excel. Y esto pues lleva asociado pues un volumen limitado de datos, poca capacidad de simulación,
mucho mantenimiento. En el momento que se produce un cambio en alguna de las plantillas, pues obliga a replicarlas a todo el mundo. Riesgo de errores cuando hay que, no tanto cuando la plantilla la está rellenando una persona, sino cuando hay que sumar las plantillas de, en este caso, pues 100 sociedades. Y también se trata de plantillas que básicamente su única función es la función de introducir datos, pero no tienen una inteligencia detrás de esas plantillas, con lo cual el know-how de cómo se realiza el presupuesto se queda en las personas y no se queda en el grupo. ¿Cuáles eran sus objetivos? Pues básicamente sustituir esos Excels por una solución de planificación, o en este caso Hyperion Oracle Planning, automatizar el proceso. Después veremos cuando hagamos la demo cómo automatizamos este proceso. Pues veremos que vamos a jerarquizar todo el modelo de negocio, vamos a definir una lista de tareas donde definamos el proceso de presupuestación de la compañía, vamos a establecer circuitos de aprobación, vamos a introducir lógica de cálculo en el proceso para que, como decíamos antes, el conocimiento no esté tanto en las personas como en el propio grupo y en la herramienta. Y vamos a elaborar toda una serie de reporting predefinido para acelerar justamente el proceso de preparación del reporting. Al mismo tiempo, buscamos una herramienta que sea capaz de descentralizar el proceso. Normalmente en los grupos este proceso, en los grupos y las compañías en general, es un proceso bastante liderado por los departamentos corporativos o los departamentos financieros. En este caso se busca un poco descentralizar esta introducción de datos y al mismo tiempo pues, aumentar la eficiencia y la productividad del proceso. Al final, como os he comentado, se implantó Oracle Planning. Este Oracle Planning se alimentará de información de su sistema transaccional, de su relacional, en este caso Oracle Business Suite. También hará la introducción de datos de filiales que no tienen Hyperion Planning y vía plantillas Excel se cargarán automáticamente en el sistema. Otras sociedades completarán la información ya dentro del propio sistema y finalmente pues habrá un reporting que se hará vía Financial Reporting, que está incluido dentro de la propia aplicación, o vía Excel conectados directamente con nuestra base de datos. Bueno, dicho esto, y ya una vez entramos en un proceso de implantación de un sistema de este tipo, lo primero es definir cuál es el modelo de negocio que debemos soportar. En el caso de Hyperion Planning es una herramienta que nos ofrece mucha funcionalidad, pero desde el punto de vista, pero adaptada a cada negocio, con lo cual pues la estructura, el modelo de negocio, el modelo de datos está vacía inicialmente y a partir de aquí se define pues cuál es el modelo de negocio que debemos dar respuesta. Esto se traduce en una serie de dimensiones o ejes de análisis. Aquí se muestran pues los principales que teníamos en el caso de esta implantación. Y a partir de ahí se definen pues las relaciones que hay dentro de estas jerarquías y las relaciones padre-hijo de navegación dentro de estas jerarquías. Vamos a verlo esto ya directamente en la herramienta. Lo primero deciros que cuando nos conectamos a la herramienta, ¿qué necesita un usuario para entrar a la herramienta? Pues en principio nada instalado en su PC, simplemente es una dirección de Internet. Introducimos la dirección, le damos al intro y automáticamente nos va a solicitar un usuario y una contraseña. ¿Te aparece? De momento nos vamos a conectar como administradores porque vamos a ver el modelo de datos que hemos definido. Este proceso que os voy a enseñar ahora es un proceso previo, pertenece al modelado del proyecto antes de empezar y nos va a permitir después, cuando naveguemos por la información, poder cuál es nuestro modelo de datos. Para verlo, nos vamos a conectar. Lo veis en inglés porque, bueno, estamos acostumbrados a trabajar en inglés. Si hubiera cogido el navegador como preferencia de usuario en castellano, lo estaría viendo en castellano. Nos vamos a conectar a la aplicación donde vamos a ver la demostración y lo que vemos es un panel en la que en la parte izquierda estamos viendo todas las dimensiones, los ejes de análisis disponibles, es decir, lo primero que Hyperion Planning es una de las herramientas de Oracle. Oracle dentro de su suite de Enterprise Performance Management tiene muchas, pero nos permite interrelacionar dimensiones entre los diferentes modelos o aplicaciones. Por tanto, disponemos de una librería compartida de dimensiones donde, haciendo un mantenimiento centralizado en esta librería, automáticamente después desplegamos todo este modelo a las tantas aplicaciones que nosotros queramos.
Con lo cual, cualquier cambio que se produce en la librería es replicada a cada una de las aplicaciones en las que nosotros tengamos esa dimensión. ¿Qué dimensiones tenemos en un modelo de presupuestación? Pues básicamente vamos a tener la dimensión cuenta o los indicadores que queremos controlar, vamos a tener la organización o las unidades de planificación sobre las que vamos a hacer el presupuesto, vamos a tener los escenarios, es decir, los presupuestos y los reales sobre los cuales vamos a hacer el seguimiento del presupuesto, vamos a tener versiones, cada una de nuestras escenarios puede tener un versionado y por tanto después tener un control de versiones del proceso. Y, como os comentaba antes, dentro, por ejemplo, de dimensiones como cuenta, pues lo que tenemos es jerarquizado, en este caso, nuestro plan de cuentas, de manera que podamos navegar desde el total del resultado al mínimo nivel de detalle o al nivel de detalle que nosotros hayamos definido en la aplicación. Esto ocurre tanto para cuentas como ocurrirá también para las unidades de planificación o en las unidades organizativas, donde yo descompongo mis unidades de negocio hasta nivel societario en este caso. Y después, estas que son comunes, se suelen, en los diferentes proyectos, después se suelen enriquecer con otras dimensiones de carácter más analítico, que en el caso en el que nos aplica, pues básicamente fueron dimensiones como por los proyectos que realizaba la compañía, los centros de coste, una dimensión que llamamos intercompañía para después poder hacer conciliación de los datos presupuestados por todas las compañías y bueno, básicamente eran estos. En el caso de que hubiera conversión de moneda, pues siempre aparece también la dimensión currency, que es la que nos permitirá después hacer automáticamente la dimensión de moneda. Por tanto, una vez hemos definido esto, ya tenemos el modelo preparado desde el punto de vista para soportar el negocio, ya lo tenemos definido. Y lo que vamos a tener que realizar es definir cuál es el proceso. ¿Cómo definimos el proceso? Voy a salir de aquí y nos vamos a conectar ya con un usuario del sistema, no administrador. Entramos. Y vamos a ver el control de lo que llamamos lista de tareas. Cuando un usuario entra en el sistema y se conecta a la aplicación, lo que va a ver es, según la seguridad que le hemos asignado, va a haber una serie de tareas que son las que él debe realizar. Al final, la aplicación es única para todos los usuarios, simplemente es que por seguridad damos acceso a determinados datos, a determinados objetos, qué formularios, qué informes puede ver y finalmente qué funciones puede realizar el usuario. Si vemos la lista de tareas, lo que vemos hemos definido el proceso. Este proceso, digamos, inicialmente cuando empieza un proyecto está en blanco, no hay nada, y a partir de compartir con la compañía en la que hacemos el proyecto, de compartir cuál debería ser el mejor proceso presupuestario para ellos, pues definimos una serie de tareas o subtareas. Estas tareas pueden estar agrupadas en carpetas y cada una de las tareas tiene su fecha de vencimiento y puede incorporar incluso pues, instrucciones asociadas a dicha tarea para que cuando se haga el seguimiento podamos ver o si tenemos alguna duda podamos ver las explicaciones que nos han añadido. Además de tener esta funcionalidad de ver las instrucciones, podríamos haber añadido dentro de estas tareas tanto formularios de entrada, que después los veremos, podríamos añadir informes, que después también os enseñaré la herramienta, podríamos estar viendo documentación que dejamos aquí para que más específica para de soporte al usuario en la realización de su presupuesto. Podríamos haber añadido y veremos después pues circuitos de aprobación para que el usuario realice someta a aprobación el presupuesto que ha realizado. Y básicamente pues, serían estos, incluso pues podríamos lanzar procesos de cálculo que el usuario desde un punto de menú pudiera lanzar sus propios procesos de cálculo. Básicamente, bueno, yo en un momento dado siempre puedo decir, o cuando termino una tarea, tanto desde la propia tarea o desde el menú principal, puedo decirle que esta tarea ha sido completada, con lo cual queda marcado cuándo se completó y en qué momento, y por tanto siempre tenemos la trazabilidad
qué tareas están pendientes y por tanto y podemos pedir incluso al sistema que se nos sitúe en la próxima tarea pendiente que tenemos que realizar. Vamos una vez comentado el tema de cómo estructuramos un proceso, es que se estructura en tareas, lo que vamos a ver es cómo el primer paso, digamos, del proceso de presupuestación, que sería la entrada de datos en el sistema. Podemos entrar datos de muchas maneras distintas. Primero, podemos tener una interfase o un fichero de texto que a través de reglas de carga se carga automáticamente en el sistema. Podemos tener una segunda modo de cargar estos datos, que podría ser acceso a una base de datos vía pues, una sentencia SQL. Y después, los que nos vamos a centrar hoy sería entrada de datos o validación de datos a través de formularios web que definimos en el sistema. Estos mismos formularios web que después veremos pueden verse y rellenarse también directamente desde Excel. Desde el mismo formulario se puede abrir tanto en web como en Excel. O finalmente podemos tener también casos en los que tenemos usuarios que no tienen una licencia de Hyperion Planning. Son usuarios, por ejemplo, que con unas o los que no tenemos, por ejemplo, control o sobre usuarios que su casuística de presupuestación es simple y no requieren de la herramienta de planificación. Lo que hacemos en ese caso es enviarles una plantilla Excel normal, o un Excel estándar, y a partir de ese Excel una plantilla como la que posiblemente estamos utilizando ahora, sin herramienta, y automáticamente esta plantilla, cuando nos la recibimos en la central o en el departamento, digamos, de control de gestión o el que esté tutelando el proceso de presupuestación, pues en ese caso pues esa hoja se puede cargar directamente en el sistema. Después también os lo vamos a enseñar. Vamos a ver, como os he dicho, dentro de estas diferentes maneras de cargar información en el sistema, vamos a ver primero lo que sería un formulario y qué funcionalidad tenemos cuando creamos un formulario. Vamos a entrar, por ejemplo, vamos a suponer que estamos entrando, en el caso de esta compañía, vamos a reportar datos, estamos cumplimentando la cuenta de pérdidas y ganancias y vamos a hacer un foco en los servicios exteriores. Lo primero, cuando entramos vemos un formulario. Este formulario se compone de unas filas y unas columnas. En el sistema se le ha indicado qué filas quiero enseñar y qué columnas quiero enseñar y cuál es el punto de vista. Y lo que vamos a hacer en este caso, pues somos la compañía 910, vamos a introducir el presupuesto y nos vamos a ubicar inicialmente en la versión borrador. La versión borrador va a ser una versión que vamos a trabajar con ella, y en el momento que la demos por buena, vamos a pasar esa versión borrador a versión de trabajo, y esa versión de trabajo la vamos a someter a aprobación por nuestro responsable superior. ¿Cómo funciona? Pues en este caso vamos a desplegar los años, los vamos a desplegar en meses. Vamos a desplegar, por ejemplo, el concepto de transportes. Veis que tengo las filas en blanco. Esto quiere decir que puedo imputar datos. Estamos en el nivel de imputación de datos, mientras que cuando vemos una celda de color gris estamos en un nivel que no podemos imputar datos. Supongamos, por ejemplo, que vamos a tener unos gastos en el año 2012, vamos a tener unos gastos, por ejemplo, de transporte debido a compras de 10.000. Si os fijáis, una vez introducido este 10.000, por defecto se le ha indicado al sistema que cuando reciba imputaciones generales a nivel de total año, las distribuya uniformemente entre todos los meses del sistema. Nosotros podemos modificar este comportamiento o hacer variaciones en este comportamiento. Imaginaos, por ejemplo, que una vez hemos hecho esta distribución, nosotros sabemos que había meses en los cuales no teníamos gastos de transportes por compras. Pues simplemente por el hecho de haber hecho el formulario, por defecto, tenemos con el botón derecho una serie de funcionalidades que son accesibles desde el menú de arriba, y que no requieren de ningún tipo de programación por nuestra parte de customización, sino que son estándares al formulario, ¿vale? Y se aplican a todos los formularios. Por ejemplo, vamos a decirle que queremos bloquear este importe de 10.000, pero lo que queremos es modificar ciertos meses. El 10.000 es correcto, pero no la distribución que tenemos en el sistema. Por ejemplo, vamos a decir que no tenemos datos en octubre, que no tenemos datos en noviembre.
Fijaos que lo que ha hecho automáticamente el sistema es que los 10.000 se mantienen constantes, como ahora hay menos meses a repartir, pues ha distribuido linealmente entre los meses que le hemos dicho que quedaban. Supongamos que en junio hay una punta de compras y tenemos unos gastos de transporte superiores a la media de 3.000, a la media de 1.000, perdón. Introducimos 3.000 y automáticamente seguimos teniendo el total de 10.000, pero hemos distribuido en el resto de meses automáticamente, hemos descontado los 10.000, los 3.000 y el resto se ha distribuido en el resto de los meses. ¿Qué más podemos hacer? Vamos, por ejemplo, a bloquear este número y vamos a decirle que lo que queremos es, podemos hacer con el botón derecho o también por arriba, vamos a decirle que queremos incrementar este importe en porcentaje, por ejemplo, el 100%. Ajustamos. Perdón, no he marcado la celda correcta. Ajustamos y vemos que el importe ya no es de 10.000, es 20.000 y además lo ha distribuido entre los meses en los que teníamos datos y ponderando por los importes que ya existían. ¿Qué más podemos hacer? Pues podríamos decirle, en lugar de hacer esto, podríamos haber dicho que queríamos hacer una distribución, pero en lugar de hacerla proporcional, como nos lo está haciendo ahora, queremos que nos reparta, queremos incrementar de nuevo el 100%, pero ahora además ajustamos, con lo cual ya no hablamos de repartir 20.000, sino hablamos de repartir 40.000, pero ahora, por ejemplo, queremos que nos lo reparta a partes iguales entre todos los meses. Pues automáticamente nos lo reparte a partes iguales. ¿Qué más podríamos hacer por estándar sin tener que haber hecho nada especial en el formulario? Podríamos haber venido y haber dicho que este es 40.000 de aquí, queríamos que nos lo repartiera entre todos los meses, pero ya no ni de forma proporcional ni de forma, digamos, igual a todos los meses, sino queremos utilizar un cruce de datos que ya tenemos en el sistema. Por ejemplo, podríamos haber ido al año anterior y queremos distribuir estos datos en función de unos valores que ya existen en el sistema. Vamos a suponer que vamos a hacer un cálculo absurdo, si queréis, y lo que vamos a hacer es vamos a repartir este importe en el total de resultado que tenemos en cada uno de los meses. O sea que cuando hagamos la distribución, como tenemos datos en el sistema, vamos a hacer una distribución en función del resultado en los diferentes meses. Le damos a OK, le decimos que nos lo reparta. Automáticamente seguimos teniendo los 40.000, pero fijaos que nos han cambiado los datos, ¿vale? Y solo tenemos datos en los meses en los que teníamos información en el sistema. En este caso, en enero no teníamos información, en los últimos 3 meses del año tampoco teníamos información, con lo cual nos ha repartido por un driver que en este caso ha sido el resultado. Podría haber escogido cualquier driver, como driver, cualquier dato que tenga yo actualmente en el sistema. Para dejarlo más coherente, vamos a venir aquí otra vez a los 40.000 y le vamos a decir que queremos que nos lo reparta a partes iguales entre todos los meses. Bueno, por tanto, ya hemos visto que tenemos una gran funcionalidad desde el punto de vista de cómo repartimos la estacionalidad dentro del sistema. Esto podría aplicar estacionalidad como podría haber aplicado a repartos de otro tipo no periódicos. Vamos, por ejemplo, nos vamos a ir ahora a, por ejemplo, nos vamos a servicios, si lo encuentro, servicios de profesionales independientes, y vamos a ver qué otro tipo de funcionalidad estándar tenemos en el sistema, simplemente por estar utilizando formularios. Vamos, por ejemplo, al concepto de auditores. Nos vamos a poner en el mes de diciembre y lo que le vamos a decir al sistema es que en lugar de introducir nosotros un dato, vamos a introducir un dato, lo que llamamos detalle de soporte. Este detalle de soporte es un detalle libre que el sistema nos va a permitir introducir y nos va a permitir introducir cosas como, por ejemplo, pues que tenemos que hacer, en este concepto va a haber un proyecto de presupuestación. Este proyecto de presupuestación consta, y esto es totalmente libre, es algo que definimos nosotros, consta de 100 jornadas, que estas 100 jornadas van a un precio jornada.
por ejemplo, 650 jornada y que debe multiplicar. Y además, pues que tenemos otro proyecto, que es un proyecto de consolidación por valor de 100.000 euros. Grabamos. Y automáticamente este dato que hemos grabado nos va a aparecer con un fondo azul que nos va a indicar que detrás hay una información de soporte. Una información de soporte que después, cuando cualquier persona quiera venir a consultar, cuando venga aquí fondo azul, quiere decir que hay información de soporte, nos vamos a la información de soporte y podemos ver siempre cuál es la composición de este número. Y esta composición puede ser variable en cada concepto. Nada nos obliga, digamos, a que siempre tengamos que hablar de jornadas, de proyectos. Es libre para cada caso. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos venir aquí y además añadir un comentario. Le podemos decir que estos proyectos, por ejemplo, han sido revisados por el Departamento de Sistemas de Información. Y automáticamente esto ya nos va a quedar grabado en esta celda. Después estos datos que estamos grabando pueden ser siempre después en informes ser llamados y ser mostrados en los informes. Vemos que aparece como en el Excel una pestaña que nos dice que hay un comentario asociado y podemos acceder a él. O podemos también insertar documentos, es decir, podemos asociar, por ejemplo, pues si tuviéramos el contrato, podríamos venir aquí y decirle que queremos anexar el contrato. Buscamos el contrato en el sistema. Lo anexamos, lo enviamos y a partir de ahora este contrato estaría disponible para todas las personas que tengan acceso a este dato. Entramos aquí y si le damos a botón derecho podemos abrir el documento y en este caso yo he anexado pues, un documento HTML como podría haber sido un doc o cualquier cosa. Bien, pues todo esto que estamos viendo aquí, todo lo que hemos visto vía formulario de web, entorno web, también lo podría estar viendo en el mismo informe, lo podría estar viendo, el mismo formulario lo podría estar viendo en formato Excel. Vamos a abrir, le damos al botón y le decimos que este formulario nos lo baje a Excel. En muchos casos nos encontramos que los departamentos que son responsables de realizar el presupuesto están muy habituados a trabajar con Excel, con lo cual para ellos es una buena herramienta en la que no necesitan formación alguna y que les permite además pues, vincular estos formularios con hojas Excel que ellos ya pueden tener o con detalles que ellos ya pueden tener. Con lo cual siempre es muy útil el poder tener este interfaz directo con Excel. Si os fijáis, lo que estoy viendo aquí es el formulario que hemos introducido y que estábamos viendo en el entorno web. Si os fijáis por aquí, lo que estoy viendo, esta lista de tareas va a ser la lista de tareas que estábamos viendo cuando estábamos en el entorno web. Me están saliendo como tareas realizadas, ya me aparecen como tachadas y en verde, y en rojo son las tareas que estamos viendo también en la lista de tareas, las veo en el Excel. Entonces puedo seleccionar cualquier tarea de aquí y automáticamente se me abriría el formulario aquí. Sigo teniendo la misma navegación que teníamos en el formulario web, tanto para el concepto de filas como para el concepto de columnas. Si vamos a transportes, pinchamos o vamos a servicios independientes, pinchamos. Y en auditores aquí veremos los 165.000 que además, si lo veis, voy a cerrar este panel. Os fijáis, sigue en azul, con lo cual la información de detalle, las que estaba viendo, bueno, directamente, de hecho, si me pongo encima, aquí me aparece que tiene detalles de apoyo, yo pincho en detalles de apoyo y vuelvo a ver lo que habíamos introducido anteriormente vía web. O, por ejemplo, si quiero ver un comentario de celda, estaría viendo el comentario de celda que ya habíamos introducido, como si ahora quisiera, por ejemplo, en el concepto de los notarios, ponerle pues que tenemos 200.000, automáticamente el sistema sigue teniendo la misma lógica que tenía en el
entorno web ha distribuido uniformemente eso en el importe total entre los diferentes meses. Y así podríamos seguir con cualquier funcionalidad que hemos visto en el entorno web, también la podríamos ver en el entorno Excel. Si ahora yo envío los datos al sistema, lo que voy a hacer es, le digo enviar, porque hasta ahora hemos estado trabajando en el Excel, pero no hemos enviado los datos, le vamos a enviar. ¿Vale? Está enviado y ahora, si se ha enviado correctamente, si yo entrara o volviera otra vez al entorno web, si yo le doy a refrescar la información, aparecen los abogados que acabamos de introducir vía Excel. Por tanto, este formulario es el mismo formulario, simplemente que explotado vía web o explotado vía Excel. Si además yo quisiera pasar, digamos, a un análisis que llamamos ad hoc, es decir, imaginaros que estamos en un informe predefinido, en un formulario predefinido, pero ahora yo quiero navegar por esta información, no con la estructura de filas y columnas que me estaba proponiendo el formulario. Pues entonces tenemos la opción de darle a analizar. Cuando me pongo en modo analizar, a partir de este momento, yo como usuario control no solo de las filas y las columnas que estábamos viendo, sino de todo nuestro modelo de datos. Y esto me va a permitir jugar con la información. Nos vamos a poner en la 910, en la sesión, la versión borrador. Vamos a escoger la versión borrador. Borrador. A ver, dejadme validar los datos. 910, presupuesto, ¿vale? Refrescamos y ya vemos los datos. Por tanto, estos datos son los que ya estábamos viendo cuando estábamos haciendo, pero a partir de aquí yo ahora voy a jugar con estos datos. Le vamos a decir, por ejemplo, que nos quedamos solo con los servicios profesionales independientes, porque me quiero hacer un foco en este concepto, lo mantenga excepto. Le vamos a decir, por ejemplo, que lo que queremos es que nos suba las versiones a columnas también. Ya tenemos las versiones. Le vamos a decir que queremos ver los meses en filas, por ejemplo, y vamos a bajarlos en filas. Le vamos a decir que queremos ver los queremos ver en columnas, los tenemos en columnas, y más de la versión del borrador, quiero ver también la versión de trabajo. ¿Vale? Ponemos aquí versión de trabajo. O sea, igual que selecciono desde el menú arrastro y tengo las dimensiones, también si yo introduzco un código o una descripción válida, el sistema automáticamente me lo reconoce y cuando le dé a me aparece la información de trabajo. En este caso, como en la versión de trabajo ya no hemos hecho nada, pues aparece a 0. ¿Vale? Por tanto, creémonos que los formularios, además, siempre se pueden explotar desde el punto de vista de ad hoc y, por tanto, en ese momento tenemos un análisis libre que nos permite acceder a cualquier información en el momento que deseemos. ¿Vale? Muy bien, ya hemos visto que podemos introducir datos a nivel de formulario, que estos mismos datos a nivel de formulario se pueden explotar en Excel, que podemos hacer Excel ad hoc y os había comentado que había una última manera de introducir los datos en el sistema. ¿Cuál es? Introducir los datos vía una hoja de cálculo que no está vinculada para nada al sistema. Vamos a cerrar esto. Y vamos a abrir una hoja de cálculo que es una plantilla que nosotros le hemos mandado a una sociedad. ¿Vale? Imaginaos, esto es una plantilla tonta donde le he mandado a una sociedad que es la 0142 esta plantilla no tiene nada, no tiene ningún vínculo con nada, me rellenan los datos y yo lo que hago es, vamos a ver, antes de enviar a ver en el formulario, en lugar de utilizar la 910, vamos a utilizar la misma sociedad que estamos utilizando en el EX, que es la 142. Pasamos aquí, le vamos a decir que queremos ver la sociedad 142 en el sistema, la tenemos, la seleccionamos, vemos qué información tenemos para esta compañía, no tenemos información, nos vamos al Excel, imaginad que soy un responsable del presupuesto a nivel corporativo, recibo esta plantilla Excel, la abro y le digo al sistema que envíe estos datos. Me tengo que conectar, por estoy conectado. Un momento, me voy a desconectar. Segundo, porque aquí hay unas fórmulas asociadas y nos va a dar el error para todas las fórmulas que tenemos asociadas.
A ver si termina. Bueno, vamos a hacerlo distinto. Vamos a hacerlo distinto. Voy a cambiar de Excel. Vamos a abrir un nuevo Excel. Abrir esta plantilla. Vamos a conectarnos. Nos conectamos al sistema. Vale. Estamos conectados. Y vamos a enviar los datos. Enviamos los datos y vamos a ver si nos han llegado. Refrescamos. Y automáticamente vemos que los datos que estaban en la plantilla han sido cargados sin tener que hacer más que enviar. Con lo cual esto va muy bien cuando tenemos sociedades que no tienen Hyperion Planning, pero nos mandan una plantilla y después nosotros somos capaces de cargar el sistema directamente. Bueno, una vez tenemos todos los datos ya cargados en el sistema, vamos a ver cómo continuamos en el proceso. Vamos a validar que los datos que tenemos con los que hemos estado jugando son correctos, vamos a ejecutar un informe y después lo que vamos a ver es vamos a ver que los datos del informe son correctos y si son correctos lo vamos a proceder a copiar los datos que están en versión borrador a versión trabajo y les vamos a someter a aprobación. Para ver informes podía tenerlos colgados directamente de mi menú o en este caso tengo un informe. Lo tengo agrupado por carpetas y en mi carpeta de nuevos informes tengo un informe que le hemos llamado cuenta de resultados. Ejecutamos cuenta de resultados. Nos va a pedir, nos aparece un informe donde me está diciendo que para el total del año del ejercicio 2012 para la compañía 910 tengo una versión borrador y una versión de trabajo. La versión de trabajo todavía no tiene datos porque no las he copiado. La versión borrador, si os fijáis y si navego por aquí, este informe cuando lo diseño y haciéndolo en clic digo que quiero que navegue automáticamente, por tanto yo ahora me voy a venir aquí a los otros otro caso de explotación de servicios exteriores, que es el formulario que estábamos rellenando, ¿vale? Y dentro de servicios exteriores, pues si nos vamos por ejemplo a transportes, a ver, perdón, 210. Si me voy a transportes, tengo en este caso pues 2016 que se compone de la información que yo he rellenado directamente a través de en el centro de coste donde estábamos trabajando y después de información que tengo en otros centros de coste. Vamos a servicios profesionales independientes. En este caso, pues fijaos, tenemos en este caso solo está la información que hemos introducido nosotros durante el ejemplo, los 165.000 que habíamos introducido en los auditores y los 200.000 que hemos introducido cuando estábamos en la plantilla Excel hablando del concepto de abogados. Vemos que es correcto, que el que nos sale es correcto, que nos gusta lo que está siendo la cuenta de resultados y por tanto lo que vamos a hacer es someterla a aprobación. Para hacer esto, primero, antes de someter la aprobación, nos vamos a guardar una versión borrador y vamos a crear la versión de trabajo que es con la que realmente vamos a interactuar con el sistema. Nos vamos a copiar el presupuesto. Lo que hacemos es que este presupuesto lo pasamos de trabajo. En las versiones es un concepto que definimos conjuntamente con el cliente y que donde decidimos cuál es la mejor o cuál es su versionado y cómo quieren ellos versionar sus presupuestos. Nos situamos en la compañía 910, vemos esa cuenta de resultados que estábamos viendo y lo que vamos a hacer es, le vamos a decir que copie, botón derecho, copiar a versión de trabajo. Este ejecuta un proceso en el sistema que lo que hace es copiar una versión en una nueva versión. Ya tenemos a nuestra versión de trabajo y ahora vamos a someter esa versión de trabajo, la vamos a promover o someter a aprobación. Vamos a promover el presupuesto. Lo que vemos nosotros somos la compañía 910.
somos los propietarios ahora mismo de esta información, o sea, no viaja, la información no viaja, la información siempre está en el mismo punto y son las personas las que van entrando y saliendo o cogen la propiedad de esa información. Aquí vemos el flujo de trabajo definido y cuál es el circuito de aprobación. Vemos que está ahora, en este momento, está con el usuario 910. Esto tiene que ser sujeto a aprobación del usuario de energía y después tendrá que pasar al usuario de la compañía. Vamos a someter a aprobación, cambiamos el estatus. Promoción automática, sometemos. Podríamos haber puesto un comentario si hubiéramos querido. Y ahora el presupuesto ya no está bajo nuestra revisión, sino que está bajo la revisión del usuario de energía, que era el que tenía que aprobar el presupuesto. Si ahora ejecutara de nuevo el informe de resultados, tengo que salir, pues si no, no me lo va a refrescar. Ya tengo versión de trabajo, ahora no la tenía, y tengo la versión de trabajo con, no hay diferencias porque tanto la borrado como el trabajo, como acabamos de copiar, es la misma. No, una vez visto cuál es el proceso de aprobación, bueno, y a partir del momento en que yo he aprobado, si yo abriera de nuevo los servicios exteriores, vería que ya no puedo modificar los datos de servicios exteriores, porque como ya no soy propietario de esta información, cuando yo abría en servicios, por ejemplo, profesionales independientes, si os fijáis, antes estaba en blanco para poder introducir datos, ahora ya no se pueden introducir datos, porque ya no soy propietario de esta información. Bueno, vamos a salir ahora del sistema y vamos a conectarnos como usuario, bueno, en este caso va a ser administrador, para ver cómo vamos a hacer otro tipo de funcionalidades. Salimos del sistema. Explicaros otro tipo de posibilidades que tiene la herramienta. Nos vamos a conectar con, en este caso, como administrador, que al final tiene todos los permisos. Y simplemente os enseño otras posibilidades. En el caso de administrador, cuando entro voy a ver unos menús diferentes y unos flujos de trabajo diferentes. En este caso nos vamos a poner en el flujo de tareas del responsable administrador, y en este caso pues vamos a pasar muy por encima porque ya vamos retrasados, pero yo puedo definir una serie de drivers de reparto y definir que tengo una serie de conceptos que los voy a utilizar como drivers de reparto, en este caso metros cuadrados, personas, equipos, etcétera, y los reparto por cada una de mis sociedades. Puedo decidir una serie de conceptos que considero que son corporativos pero que deben repercutirse a las sociedades, después se pueden repartir en función de esos criterios de reparto y de esos drivers, y por tanto cuando yo pongo un importe después podré seleccionar con qué criterio de reparto quiero repartir la información. Podré, como corporativo que soy, imputar esos repartos que he generado a todas las sociedades y lanzarlo a todas las sociedades, y por tanto en función de mis permisos, yo tengo acceso a una compañía o a muchas compañías, en función del caso, y puedo definir el sistema tanto para que trabaje de muchas maneras distintas, siempre en función de cómo el negocio trabaja. Bueno, por último, simplemente como conclusiones de lo que hemos visto, vuelvo un momento a la presentación. Bueno, este es el proceso detallado de qué es lo que hacía esta compañía desde el punto de vista de su proceso presupuestario. Como no teníamos tiempo, pues hemos ido muy rápido para enseñar las funcionalidades principales. Resultados conseguidos, hemos conseguido descentralizar el proceso presupuestario, es decir, ahora mismo todo el mundo se conecta a través de web, y a partir de ahí cada uno realiza su parte del trabajo, pero sin tener que distribuir nada, es decir, ni software, ni plantillas, ni nada, están todas en el sistema y son accesibles por todos los usuarios que tengan acceso. Hemos revisado y unificado los criterios. En la mayoría de los casos, y esto ya no es un tanto de herramientas, sino es un tema de revisar y unificar pues cómo queremos que salga el presupuesto, y es un buen momento antes de, digamos, de definir la herramienta, el cuestionarse si es la mejor manera de hacerlo. Hemos aprovechado para hacer una estandarización de datos maestros y de jerarquías.
hemos introducido mayor información de detalles, es decir, hemos incorporado conceptos como el detalle de proyectos o el detalle de centros de coste que hasta ahora no existían, hemos automatizado el proceso, hemos visto cómo funcionaba el workflow y cómo teníamos una lista de tareas y a partir de ahí los usuarios iban siguiendo los diferentes conceptos. Mayor fiabilidad, en este caso los cálculos están definidos en la herramienta, no son los usuarios que realizan cálculos por fuera, sino que están integrados e incorporados en la propia herramienta, y esto nos ha permitido pues, reducir los tiempos de preparación del presupuesto. Bueno, y aquí como lecciones aprendidas yo os diría básicamente que debemos facilitar mucho a los usuarios la entrada de los datos. El trabajar con un entorno Excel ayuda siempre a hacer que esto sea mucho más aceptado por la organización. Evidentemente el seguimiento presupuestario debe ir, o el presupuesto debe ir acorde con cómo nos va a llegar a nosotros reales para que puedan ser comparables. Y bueno, es importante también definir, que no lo hemos visto cuando hemos hecho la demo, pero definir objetivos, digamos, globales para que nos sirvan de validadores en el momento de promover. Cuando promovíamos un presupuesto, nosotros podíamos haber puesto controles que nos indicaran que no estábamos pasando ciertas validaciones requeridas por el grupo y que, por tanto, hasta que no estuvieran pasadas estas validaciones, no podíamos someter el proceso a aprobación. Bueno, y yo diría que por mi parte no me alargo más porque ya hemos conseguido el tiempo previsto. Yo daría paso al turno de preguntas si consideráis que alguna cosa no ha quedado clara o queréis profundizar en algún tema. Y bueno, cedo la palabra a Daniel y bueno, yo pongo a disposición vuestra para contestar las preguntas. Muy bien, Óscar, muchas gracias. Muchas gracias Hola. por tu... Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, Óscar. Hola. Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Sí. Hola, hola. Creo que me están escuchando. Tú, Óscar, quizá el mic... Hola. Hola, Óscar. Creo que Óscar no nos está escuchando. A ver. Vamos a... Hola, Óscar, ¿no nos escuchas? Perdona que ahora no nos oía. Hola. Hola, hola, Óscar. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Óscar? No. Óscar, ¿me escuchas? Hola, 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 hola. Perdón, ahora, perdón. Hola, hola. No, Vale. Digo, ya está. ahora me escuchas, Se ¿no? ha Vale. recuperado. Sí. Vale. Me Bueno, pensaba que estaba hablando solo. no. Aquí estamos, al pie del cañón. Bueno, pues a ver, recordaros efectivamente que podéis preguntar de dos formas. Podéis plantear las preguntas escribiéndolas en donde pone preguntar al equipo o al staff, o levantando la mano, y yo sabré que queréis, que os abra el micrófono. Hombre, yo lo recomiendo porque es una forma bastante interactiva de interactuar con el ponente, ¿no? Con el presentador. Bueno, vamos a ver, aquí tengo una pregunta de Óscar Roca que dice: ¿a qué tipo de empresa está orientada esa solución? Bueno, no sé, lo has explicado un poco, pero voy a hacer un resumen. Bueno, yo diría, en el caso que he presentado, en este caso era un grupo con muchas compañías en este grupo, ¿vale? Pero esto aplica tanto a un grupo de sociedades como aplica a una compañía, digamos, con toda una casuística departamental y con procesos productivos o procesos de cualquier tipo a nivel compañía, aunque hemos visto que a veces igual cuando vemos un perímetro de 100 compañías, pues podemos decir, oye, esto es para empresas muy grandes. Yo diría que no es así. Al final, el problema presupuestario está en todas las compañías. A veces, en este caso, quizá el problema era más número de sociedades y en otros casos es el número de productos o número de clientes o cualquier otra variación, con lo cual yo diría que esto aplica a cualquier tipo de empresa, yo diría mediana, grande. Okay, desde el punto de vista mi enfoque no es tanto comercial, pero Oracle, digamos, tiene tarifas además adaptadas por segmentos de mercado, con lo cual el mismo producto tiene condiciones ventajosas para clientes en función de sus tramos de facturación. Ok, Óscar, pues nos estamos yendo mucho de tiempo, así que te agradecemos mucho tu presentación y esperamos verte por aquí en otra ocasión. Un saludo, Óscar. Muy bien, estupendo. Un saludo a vosotros.